está cerca. Apocalipsis 19:10. Yo me postré, Juan, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Estamos viendo a Juan y un ángel en el cielo. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Ahora adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de esta profecía, de este libro. Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Segunda de Pedro 1:19-21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Acabamos de ver en la profecía que dice que tenemos la palabra profética, dice más segura. Y en el contexto, el apóstol estaba reconociendo que había visto con sus ojos al mismo Señor en persona. Y está diciendo que la palabra profética es más segura. Imagínate tú, imagínese cualquiera aquí, que ahora o mañana o esta noche aparece un ángel o un supuesto ángel diciéndote cosas con sofismas. ¿Sabéis lo que es un sofisma? Lo he dicho muchas veces, un argumento aparente. La Biblia diría que no le creamos porque no hay otro evangelio. Y si un ángel nos anunciare otro evangelio, sea anatema. Tenemos la palabra más segura. Fíjate el consuelo que tenemos de saber que cuando, valga la expresión popular, metemos la nariz en la palabra profética, es más seguro el camino que llevamos. Y es el único libro que cuando comienza dice, bienaventurado aquel que lee y escudriña las palabras escritas en el libro de Apocalipsis. Y la Biblia, desde Génesis, hemos leído Apocalipsis y Pedro, pero Apocalipsis es la suma de toda la palabra profética desde el Antiguo Testamento para adelante, que converge y culmina en el libro de Apocalipsis. Y todo el rastro que deja atrás han sido cumplimientos. Y el enemigo no le gusta que se hable de la profecía bíblica, ¿sabíais eso? No le gusta. Y de todas las predicaciones, de un 90 y tantos o de un tanto por ciento elevadísimo de cualquier predicador que escuches, no va a hablar de la palabra profética. Va a hablarte de la carne, que está bien. Va a hablarte de la salvación, que está bien. Va a hablar del discipulado, que está bien. Que está bien, que está bien, que está bien, que está bien. De muchos temas bíblicos que están bien. Conferencias, más temas bíblicos, está bien. Pero pocos van a hablar de la profecía bíblica. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. ¿Y sabe por qué no se habla? Porque al enemigo no le gusta que se hable. ¿Estáis de acuerdo?
no le gusta que se hable de la profecía bíblica. ¿Será por esto que apenas se habla en la mayoría de las iglesias de la profecía bíblica? ¿Será por esto? Y también porque pone un espíritu de intimidación, de que no se va a entender, que se va a torcer, que el Apocalipsis es muy difícil de entender, que vas a malinterpretar y que si añades o quitas te va a caer una maldición. Pero yo encuentro nada más leer al principio que yo tengo una bendición si leo. Una vez lo he dicho, pero para los nuevos lo repito otra vez. Llevaba de un campamento de Antequera a Málaga a un muchacho de otra iglesia y en el camino, en el coche, los dos solos, digo, ¿de qué iglesia eres? Pues una de Málaga, no sé. Y digo, ¿y qué? ¿Habláis allí mucho de profecía? Y dice, no, pastor, os lo tiene prohibido el pastor. ¿Pero cómo que lo tiene prohibido? Dice, porque es muy difícil de entender y nos podemos malograr. Anda. Pero el Señor dice que es más segura la palabra profética y dice que bienaventurado el que leyera. Ay, pastor, no sé responderle. ¿Qué os parece? La gente le da más credibilidad a las profecías de Nostradamus, ¿cierto? Y a la bruja del pueblo, que a la palabra de Dios. Es así. En el Caribe hay más santeros que gente que le meta mano a la profecía. Hay un comezón en la gente de saber el futuro, porque hay una curiosidad por saber el futuro. Y el futuro es de Dios. El futuro es profecía. Pero ese comezón de escuchar o de entender algo acerca del futuro del diablo lo deriva a las tinieblas y a la brujería y al ocultismo y a la adivinación que está prohibido en la Escritura. Ya te digo, Nostradamus tiene más prestigio en el mundo, en los mundanos, que la palabra profética. Y San Malaquías, no el profeta de Irlanda, un obispo que dijo cuántos papas iba a haber y cuál era el último, la gente le tiene más prestigio que a la profecía bíblica, a la cual nos dice el Señor que hacemos bien teniéndola en cuenta porque alumbra como una antorcha en lugar oscuro. La profecía bíblica es para nosotros, es para los santos. Si tú le dices a un incrédulo algo de la profecía bíblica, te dirá, no, pero también está Nostradamus, ¿verdad? Y también está fulanito y hay muchos profetas, hay falsos profetas. Ayer escuché en la Biblia a alguien decir que hay falsos demonios. Tú te puedes... pero bueno, oye, en la radio lo escuché. Hay falsos demonios. Así está el patio. Falsos yogis. La Biblia entera es profecía. Desde sus primeras páginas, cuando dice que el Señor cubrió la desnudez de Adán y Eva, eso es profecía. Y los cubrió con túnicas de pieles, eso es un pedazo de profecía tremendo. Cuando le dice a la mujer, con dolor parirás, es una profecía que se sigue cumpliendo. Cuando le dice a la serpiente, morderás el polvo, se está cumpliendo. En lo físico y en lo espiritual, porque el que va a morder el polvo es el diablo, que se disfrazó. Y hay una maldición y una sentencia contra la serpiente literal y quien la utilizó por detrás espiritualmente. Por eso, hermanos, al enemigo no le gusta que toquemos la profecía. Pero aquí vamos a tocar la profecía para que le disguste. ¿Y sabéis por qué le disgusta? Porque la profecía habla de su ruina y de su sentencia.
yo vi a Satanás caer como un rayo, dijo proféticamente Cristo. Y la Biblia dice que el diablo ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo. Y la profecía es lámpara y es luz a los que velamos en ella, porque nos alumbra como en un lugar oscuro. Ahora tenemos mucha oscuridad espiritual por todos lados, ¿es verdad? Y es la profecía bíblica la que nos dice y nos habla de esa oscuridad. La profecía es luz. Tengo un problema hoy porque hablar de este tema en 40 minutos es extraordinariamente difícil. Pero podríamos hablar de innumerables aspectos de la profecía, pero dado el reloj, vamos a intentar sintonizar y sincretizar lo que quiere decir el Señor. Debemos de entender que la profecía tiene un aspecto que es mirando para atrás. Lo que traigo ahora no lo traigo aprendido de otro libro, de alguien que he escuchado, de otro predicador, no, lo traigo de la revelación que el Señor me da, porque a mí el Señor me da una gracia profética. Me la da. Y yo soy responsable de enseñar lo que el Señor me da. Porque si me lo da no es para mí, es para que yo lo diga a vosotros también. Porque Jehová o Yahvé, el Señor, no hará nada sin comunicárselo a sus siervos. Eso es también una sentencia. Y quizás voy a poner algo un poco abstracto dentro de lo que es el tiempo profético, en el sentido de que para la profecía debemos de aprender a mirar para atrás. Ya he explicado aquí en otras ocasiones lo que significa mirar para atrás, añorando el mundo, y lo que significa mirar para atrás para darle gloria a Dios de lo que hizo contigo o conmigo. Es diferente. Porque San Pablo, cuando da testimonio, hace un repaso histórico de toda la nación de Israel. Esa es la manera. Pero en profecía también podemos mirar para atrás, apuntando a los profetas que con el dedo señalaron cumplimiento. Entonces, la constante que hay en el Antiguo Testamento, especialmente, que es de donde arranca la profecía, es en aquellos días. Toma nota de esto, En aquellos días, Jeremías 33:16 y otros muchos, pero que por el tiempo no voy a detenerme. En aquellos días, esta es la campana, la constante. En aquel día es otro aspecto de la palabra de Dios. En Amós 8:9, en aquel tiempo. Los profetas dicen en aquellos días, en aquel tiempo, en los postreros días. Es otra constante. Hechos 2:17. En los postreros tiempos, Malaquías 4:1. En aquella hora, Apocalipsis 11:13. Aquel día, aquel tiempo. Cuando dice aquel día, tenemos que entender que es el comienzo de juzgar el mundo, de la irrupción de Dios en los juicios de la tierra, y pone un día por el todo, donde podemos entender que es una serie de días que comienza con un día y termina con un día. Porque hay un día cuando sonará la trompeta, ¿sí? Y hay un día cuando el Mesías volverá. Y nadie sabe ese día ni la hora en que Él lo hará, pero lo hará. Entonces hay un día, en aquel tiempo, hay un tiempo profético que comienza con un día y culmina con un día. Debemos de entender esto. Y la profecía está trazada en la Escritura de tal manera que aquel que no es cristiano nunca la podrá entender. Que los paganos nunca podrán comprenderla por mucha literatura o carreras que hayan tenido. El dedo profético de los profetas o el dedo de Dios apuntando desde atrás
por eso estoy diciendo de mirar para atrás, apuntaban a un tiempo futuro que podemos decir que es el presente. Ahora, para no liaros, entenderme que el Señor dé sabiduría, el presente, proféticamente hablando, está dividido en tiempos. El presente es el presente, ¿no? Pero el presente profético es lo abstracto del tiempo de Dios, ya que Él muda los tiempos. ¿Habéis leído ese texto? Él muda los tiempos y las edades. Entonces, el tiempo futuro del pasado que se convirtió en presente, entiendo que estos son silogismos de palabras, pero quiero aclararos, no liaros. El tiempo presente del cumplimiento profético del pasado se cumplió en parte cuando Cristo apareció. ¿Lo entendéis ahora mejor? Entonces, el tiempo presente de los cumplimientos proféticos es un primer tiempo que es cuando vino Cristo. El último profeta del Antiguo Testamento fue el profeta Malaquías. ¿Sabéis eso? Y desde Malaquías a la aparición de Juan el Bautista pasaron 400 años. Dios estuvo callado y en silencio. ¿Tú te imaginas eso? Pues casi como desde aquí a Colón. Es una barbaridad, pero Dios no está en el tiempo. Pero el tiempo aquí sí corre. Para la historia corre, pero para Dios todo está consumado y todo está hecho. ¿Entendemos esto? Oye, yo que no quiero ser muy intelectual, pero es que es así según la palabra. Porque en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Entendemos? Entonces todos los profetas del Antiguo Testamento que apuntaban al tiempo del presente cuando apareció Cristo, apuntaban, hay 300 y pico de profecías que apuntaron a los cumplimientos de cuando Cristo apareció. He aquí la Virgen dará una luz, y he aquí Efrata, tu rey, viene a ti sumiso en una burra, en un pollino, hijo de Anna. Horadaron mis manos y mis pies, ellos me miran. Salmo 22, Salmo 23. Hay un montón de profecías que en el tiempo, cuando Dios lo creyó oportuno, se cumplieron en Cristo Jesús. Y cuando Cristo estaba aquí, todo era profecía. Y Él dice, como está escrito, esa constante. ¿No sabéis que está escrito? ¿No sabéis que la ley dijo, escrito está? Y eso de escrito está, es profecía, hermano. Y nosotros debemos de entender, porque aún cuando he dicho que los incrédulos no pueden comprender, yo sí he visto el Señor tocar sin comprender, hacerle una mella a los incrédulos cuando le he dicho el Salmo 22, escrito 750 años antes de Cristo, cuando aún no existía la crucifixión. David dijo, horadaron mis manos y mis pies. Y recuerdo a algunas personas que le he sacado esto y digo, explícame esto, y se han quedado tambaleando. Aunque no comprenden el contexto que he dicho anteriormente, pero eso dicen, a lo más que me han llegado es muy interesante eso, ¿eh? Y también cuando la profecía bíblica habló de la subida y caída y del imperio presente, cuando el ángel Gabriel trajo profecía al profeta Daniel y le habló de Babilonia, que estaba reinando en ese momento, y le habló de los medos y los persas, y le habló de los griegos, y le habló de los romanos, y le habló de este imperio en que estamos ahora.
ahí ya pocos llegan. Estamos viviendo ahora mismo en tiempos proféticos. Siempre se ha vivido en tiempos proféticos, siempre. Pero hay momentos proféticos y momentos. Hay momentos en que hay 400 años de silencio y irrumpe el desencadenamiento de cumplimientos que Dios había estado advirtiendo por cientos o miles de años. Porque Abraham también profetizó, y Jacob, y David. Y anduvo el tiempo, y llegó un momento que se cumplió. Y ahora, hermanos, lo alarmante, y para lo que traigo esta palabra, es para despertarnos y poder entender en el tiempo que estamos. Por eso traigo esto. No para dar una clase profética teológica, sino para edificaros y edificarme junto con vosotros. Porque dice que hacemos bien. Hemos partido de un texto, de una exhortación del apóstol Pedro, que dice: a la cual hacemos bien, a la palabra profética, en la cual alumbra el lugar oscuro. Y ahora hay más oscuridad que nunca. Y está entrando cada vez más oscuridad mundialmente. Y en España, a la cabeza. Bueno, habría que echar en competición a otros países. Pero España también está entrando en una oscuridad. ¿Sí o no? Ay, no hables de política. No estoy hablando de política. Y si hablara, siempre sería desde el punto de vista del Señor. Pero no voy a hablar. Porque si hablara, subiría el pan. Entonces tenemos, fijaros lo que voy a decir bien, meteros esto en el corazón y en la cabeza. Cuando Cristo vino, y mido lo que digo, era en parte el tiempo del fin. En aquel día, empezó el día, después de 400 años de silencio. Porque cuando Cristo vino, murió, vivió, murió y resucitó y subió a la diestra del Padre, se le aparece al apóstol Pablo, ¿sí? Y se le aparece en gloria al apóstol Juan. Y en ese tiempo, en cuanto se le aparece a Pablo y se le aparece ya glorificado, se le aparece al apóstol Juan, es un tiempo en el cual él mismo está diciendo: bienaventurado el que leyere en ese momento la profecía, porque el tiempo está cerca. El tiempo empezó ahí ya. Y ahora ha empezado a correr el reloj de Dios. Ha empezado a correr. Y hay una profecía también que dice: en la división del tiempo, yo divido el tiempo del último tiempo en partes divisibles, cuando empezó Cristo. Y hay algunos burladores, en los postreros tiempos saldrán y se levantarán burladores, los cuales dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque de los días de los primeros padres todas las cosas permanecen igual. Este es el cinismo de los incrédulos. Y tú estarás de acuerdo conmigo que cuando testificamos del Señor, la gente te dice: las cosas son iguales siempre, han estado así siempre. ¿Te lo dicen o no? ¿Dónde está la promesa de su venida? Van ya más de 2000 años. Y fíjate, ¿sabéis en qué año estamos? Más o menos. Dicen que en 2020. Pero ¿qué dirá Dios? Porque está constatado que Cristo nació unos 6 años antes de Cristo. Parece esto una tontería, una contradicción. Estamos en el 2026 aproximadamente. Y los judíos tienen otro calendario
que lo llevan en el 5780, ¿no? Por ahí. El tiempo está muy avanzado. La noche está avanzada, está a punto de amanecer. Y el amanecer es la venida del Señor Jesucristo. El segundo tiempo es en los días previos a la segunda venida. Entonces tenemos, mirando para atrás, mirando al presente a partir de Cristo. Ese fue el presente de los cumplimientos proféticos. Se tira para adelante. Y estamos ahora en los preámbulos o en los cumplimientos, llamémosle preproféticos. ¿Cómo preproféticos? ¿Hay proféticos o preproféticos? Te lo digo en el sentido de lo que dijo el Señor cuando veáis las señales que el Señor da y la higuera, y cuando veáis será como la mujer encinta, los dolores de parto. ¿Habéis escuchado esto? Pues ahora estamos viendo dolores de parto. Es el pretiempo del alumbramiento. Y el alumbramiento será la venida gloriosa del Señor Jesucristo y el arrebatamiento. La gran señal, la gran profecía del cumplimiento del tiempo dividido en la primera fase de Cristo y la última fase. ¿Sabe cuándo empezó el cumplimiento de el gran cumplimiento de la última fase que dará lugar a la venida del Señor y al desencadenamiento de todas las profecías que están por cumplirse todavía? La gran profecía cumplida fue el retorno de los judíos a Israel. 14 de mayo de 1948. Esa es la señal de la higuera que dijo el Señor. Yo sé que esto tiene complicaciones y que hay hermanos que incluso no le gusta. Al diablo no le gusta. Y parece mentira que haya hermanos que no le guste también. ¿Será que el enemigo no quiere que te guste? Es que es muy difícil. Pues ora que el Señor te dé inteligencia y revelación. Dice en Isaías capítulo 11, versículo 12, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel. Asocia pendón y desterrado, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Este es un programa que comenzó con el retorno de los judíos a la tierra de Israel y el establecimiento de Israel como nación en la tierra. A los exiliados vino porque hubo un cumplimiento profético también del tiempo presente antiguo, llamémoslo así, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y los judíos fueron esparcidos por el mundo entero, del cual España fue una nación que los acogió por un tiempo bastante importante, hasta que los mal llamados, bien llamados, reyes católicos, que no cristianos, los expulsaron, porque estaréis de acuerdo conmigo que si hubiesen sido cristianos de verdad, ¿los habrían expulsado? Lo que prueba que eran católicos, pero no cristianos. Y han estado vagando por las naciones, en Portugal, en Holanda, en Francia, en Turquía, en Marruecos, en Rusia, en Argentina, en Perú, en Chile, México y un gran número de ellos ahora en Estados Unidos, que es un país más moderno que donde en principio fueron. Pero hay profecía que dice que el Señor los llamaría al final de los tiempos con un silbido, es la forma de hablar el Señor, y los llamaría de los 4 confines
de los 4 puntos cardinales y los volvería otra vez a Israel. Y el desierto florecería como la rosa. Yo he estado en Israel y algunos de vosotros. Y he visto el verdor, porque la tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel. Y para que fluyese leche y miel tenía que haber flores y hierba verde, ¿no? Pero en los 2000 años de exilio, Israel, la tierra de Israel, se quedó como un desierto que no lo quería nadie. Ni siquiera los beduinos, ni siquiera los palestinos, que bueno, ya hablaré del engaño mundial con los palestinos, los pobres palestinos. Tengo un amigo en Israel, que algunos conocéis, que se llama Pinjas. Habla 10 idiomas, pero dice que fracasó porque quería hablar 12. Muy inteligente. Dice, pero bueno, si es que los ocupados somos nosotros, porque la tierra de Israel no la dio Dios, somos nosotros los que estamos ocupados. Esto así lo dejo un poquito. Y entonces Mark Twain, un escritor norteamericano que pasó en 1800 y pico por Israel, dijo en sus escritos: no he visto ni un solo árbol en toda la tierra de Israel. A tal punto, entre las guerras para derribar los muros, la técnica militar era meter fuego en los muros. Y para meter fuego había que cortar y talar árboles. Y para hacer barcos y hacer utensilios de guerra para el asalto, se quedó seco, dando cumplimiento a una profecía. Pero había otra profecía que dirían que al final de los tiempos volvería a haber agua y correrían ríos por el desierto. Y sabéis que eso se está cumpliendo. El sistema de riego por goteo, hebreo, judío, está haciendo el milagro de que haya agua en el desierto, y Israel está exportando flores a Europa y a los países que le quieran comprar, y está exportando verduras y está exportando naranjas. Y tiene una verdura exquisita, gracias al Señor por la profecía, como gran señal de que la higuera daría sus frutos. Y el desierto. Hay una noticia reciente ahora, es que me falta, esto ya está el reloj. Hay una noticia que he leído donde Israel, mira, los demás países, el Señor a los descendientes de Ismael, en un sentido lo saben decir también, porque les ha dado riqueza, son millonarios, los petrodólares, el petróleo, Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, todo el cuerno de África para abajo lleno de petróleo, dinero, no lo saben aprovechar, pero se lo ha dado. Pero en Israel, ¿qué había para tener tanto odio contra Israel? Para querer ocupar Israel, ¿qué había en Israel? No había nada. Pero ahora hay. Han encontrado en las costas de Israel una bolsa de gas donde hay millones y millones de toneladas, que es un material inflamable que Israel tiene energía para dar y vender y regalar. Ya sí, dice el apóstol Santiago, que las guerras vienen por la envidia y por la codicia del que tiene. Ahora Israel sí tiene. Y en el Mar Muerto se ha descubierto que hay fosfatos por un valor de millones y millones de dólares. Ahora ya sí hay para codiciar, porque hay otra profecía que dice que Gog y Magog vendrán contra Israel codiciando la riqueza de Israel un día. Y ya lo tenemos delante. Y si no sabemos el cumplimiento profético, y si no sabemos encajar acontecimientos del diario, del periódico, a la profecía bíblica, no nos enteraremos. Cuando Israel
fue fundada como nación, donde dice aquí, levantaré pendón. Pendón es bandera, por si no lo sabéis. Israel no tenía bandera. Y la bandera se programó y se diseñó en 1860 y tantos en Suiza, en Basilea, en un congreso judío. Y allí se diseñó la bandera, color azul, color blanco y la estrella de David en el centro. Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto. ¿Te suena? Estuvo ¿de qué? ¿A qué os suena esto? A la profecía de Cristo, como la mujer con los dolores de parto dio a luz a sus hijos. Esta es una profecía extraordinaria, maravillosa, del cumplimiento cabal, perfecto en el tiempo de Dios de cumplirse. ¿Os gusta este tema? Lástima que el reloj... Bueno, ¿y por qué tengo yo que estar esclavo del reloj? Esto se va a acabar, ¿eh? De manera que vamos a una película, un bodrio, 2 horas y nadie protesta. Y se pasa unos 40 minutos y dice, pues te pasaste de rosca. Yo te pregunto, cuando Israel, el 14 de mayo, fue constituida nación delante de las naciones, incluso las Naciones Unidas, Inglaterra y todo, yo te pregunto, ¿cuántas personas crees tú que se dieron cuenta diciendo, mira hermano, esto es una profecía? ¿Cuántos? 8, como los días de Noé. Muy poca gente. ¿Se dieron cuenta los reyes de la tierra? No. ¿Se dieron cuenta las embajadas diplomáticas? No. ¿Se daría cuenta el generalísimo Franco? No. ¿Charles de Gaulle? No. ¿Winston Churchill? No. ¿O sí? Porque por Inglaterra había más luz que aquí. Y de la misma manera, cuando se cumple una profecía espectacular delante, porque el Señor llegó a Jerusalén y dijo, cuando le dieron a leer el libro, Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha enviado, pero no siguió leer, cerró el libro. Y no siguió en el versículo 2 y 3. Y a proclamar el día de la venganza. Él no leyó eso. Y el día de la venganza era para la parte final del tiempo que estoy diciendo que está repartido en primeras partes y últimas partes. ¿Vais entendiendo? Esto requiere entendimiento. Cuando viene la profecía dice, hijo de hombre, ¿sabe bien y entiende? Le dijo a nada menos que al profeta Daniel. ¿Sabe bien y entiende que esta profecía es para el tiempo del fin? Ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos entenderán. ¿Y la ciencia qué? Aumentará. ¿Ha aumentado la ciencia? Te invito a que veas un YouTube de una fábrica de coches. Da miedo. Ver a los robots y no ver a nadie poniendo soldaduras. Hasta las gallinas con los huevos. Una industrialización y van los huevos solo por ahí, por la cinta y caen para Mercadona. Aquí tenemos un ingeniero industrial. Levántate, hermano, que te conozcan. Levántate, por favor. Ingeniero industrial. Es bueno saberlo, ¿no? Él sabe. Gracias, hermano, siéntate. Él diseña estas cosas también. La ciencia ha aumentado. En la electrónica, en la
en la mecánica. Entonces, estamos viviendo el tiempo del fin. Ninguno de los impíos entenderá, cada vez menos. Y además no quieren entender. Pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10, y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y vamos rápidamente a dar un repaso a la profecía del Señor y algunas otras donde dice, Cristo dijo, Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? Y dice, mirad que nadie os engañe, Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros. Eso es lo que estamos viendo ahora. Vamos a dar 10 puntos rápidos. Falsos maestros y falsos cristos los podemos ver. Tener cuidado, porque he visto a muchos hermanos que estaban bien en el Señor acabar mal por hacerle caso a los falsos maestros y a los falsos ungidos. Millones de personas están siendo engañadas por el cumplimiento de esta profecía en distintas sectas. Cuidado con los que reclaman nuestro interés y atención. Segundo punto profético, oiréis de guerras y rumores de guerras. El cínico dice, bueno, siempre ha habido guerra, ¿verdad? Bueno, estaba la Primera Guerra Mundial, luego vino la Segunda Guerra Mundial y más gordas que esas. Pero el Señor se refería a otras todavía y dice, vendrán guerras y rumores de guerra. Pero yo te digo que vendrán cada vez más con más intensidad. ¿Estáis oyendo rumores de guerras ahora? ¿En qué parte del mundo están los rumores más preocupantes de las guerras? Al mundo le importa un comino que Venezuela entre en conflicto con Colombia o con el Paraguay, en cierto modo, yo qué sé, con Chile o la República Dominicana. Pero al mundo sí le importa que haya un conflicto donde apuntan los tiros, al Oriente Medio, por donde pasan los petroleros cargados de petróleo y la economía mundial se pueda tambalear. El mundo sí le interesa lo que hay aquello. Y sin embargo, la profecía bíblica desde hace miles de años ya apuntaba que el conflicto sería ahí. No lo olvidemos. Yo no estoy diciendo que se líe pasado mañana o el otro, pero los tiros van por ahí. Lo podéis comprobar. Y cuando los tiros vayan por ahí, que han ido ya muchas veces en escaramuza, vendrán cada vez más, con más intensidad, en el Oriente Medio. ¿Y cuál será el motivo real de los tiros por ahí, por ese escenario? ¿Sabes cuál es? Israel. No tanto el petróleo, aunque también es el interés de ir por allí, es el petróleo, pero es Israel. ¿Por qué? Salmo 83. ¿Podéis ponerlo, por favor? Y ya no hago caso al reloj. Una película mala dura más que esto. Y la aguantamos. Salmo 83, por favor. El Salmo 83 está en la Biblia, ¿eh? Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Sigue. ¿Pero dónde está la tecnología? Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. ¿Sigue? Contra tu pueblo, aquí está, han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo. Vete a la ONU si quieres. Contra tus protegidos. Sí, contra tu pueblo. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación ni haya más memoria del nombre de Israel.
Este es el motivo de los rumores de guerra, que si el Señor lo permite, lo veremos o no lo veremos. Yo no digo que lo vamos a ver, no estoy profetizando que lo vamos a ver, pero podríamos verlo. Los que son más jóvenes más que yo. Este es el gran motivo del conflicto en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque el diablo, dice la Biblia, que manda a las naciones 3 demonios, como 3 espíritus de rana, 3 demonios, 3 agentes del diablo, irán a las naciones a decirle que vayan a destruir a Israel y a apoyar al mundo enemigo de Israel en el escenario que se está diciendo. Esto es lo que el Señor dijo: iréis de guerras y rumores de guerras. Y entonces las naciones enteras vendrán un día contra Israel con todo el equipo de guerra total, y entonces será una guerra contra Dios, y el Mesías aparecerá y los destruirá y librará a Jerusalén. Porque Jerusalén será rodeada por los enemigos. El conflicto mundial, el diablo dirá que la solución final será acabar con los judíos, y entonces habrá paz y seguridad en la tierra. Ellos son los culpables. Acordaos de Hitler, acordaos del faraón, acordaos de Herodes, acordaos de cómo el diablo ha levantado en los siglos y en los milenios líderes en contra de Israel, y esto ocurrirá porque está profetizado. Pero cuando ocurra eso, el Señor se reirá de ellos y hablará en su furor contra los que vinieren, porque Él es el que los convoca en el fondo para destruirlos. Y ahora estas escaramuzas, no sabemos qué pasará en este año 2026. No sabemos lo que nos depararán las noticias, ya no en 6 meses, la semana que viene. Por lo pronto viene la Dana hoy. Es que ahora un nombre nuevo, hermano. La Dana, como si hubiera dicho bien. Viene Juana, ¿vale? Terremotos. Siempre hubo terremotos, dice el cínico. Pero en 2004, en diciembre, 26 de diciembre de 2004, hubo un terremoto en Tailandia, ¿verdad? Indonesia, del grado 8,9. Manolo, ¿cuánto es el máximo en Richter? Creo que es 9. Cada grado en Richter es el doble del anterior. Un terremoto de 4 es el doble de 2. Y de 6 el doble, y así hasta que un terremoto de 9 no queda piedra sobre piedra en pie, ¿eh? Bueno, dice la NASA que se varió, aunque muy poquito evidentemente, el eje de la Tierra. 280.000 muertos hubo. Eso lo hemos visto. Y el Señor dijo que habría terremotos. Pero es que después, en 2011, hubo un terremoto en Japón de 9 grados. Vimos lo nunca visto, mucho más espectacular que lo de Indonesia. Vimos casas navegando, ¿acordáis? Barcos enormes navegando. Vamos, una cosa tremenda. La energía nuclear rota, como en Chernobyl. Lo que pasa es que ocultaron la realidad. Pero eso ocurrió. Estamos viendo cosas, hermanos, que no se habían visto nunca. Porque el cínico que dice, siempre hubo terremotos, siempre hubo tsunami, siempre hubo. Pero nunca hubo una confluencia de tantos elementos y tantas plagas como el Señor anunció. 9 grados. En Chile también, en este tiempo, estos años pasados, hubo un terremoto de cerca de 9 también, increíble. Dice también en Tahití, está también diciendo el Señor, podemos ver que se está cambiando el amor, porque dice que el amor se enfriará. Esta es otra profecía, enfriamiento del amor. ¿Dónde está el amor ahora?
presentarme lo que lo conozca yo. Como no sea en la iglesia, y cuidado, ¿eh? Y cuidado. Estos son exhortaciones del Señor para nosotros, para el pueblo. Ya no miro el reloj. El amor para el mundo es fornicación. Eso es el amor. Lo podemos ver a diario en las personas, en los partidos, la falta de amor, en los vecinos, que han cambiado el amor por odio. Lo estamos viendo en las noticias. El aumento de la maldad por haberse enfriado el amor. Igual que en los terremotos, nunca se había visto maldad como la que estamos viendo ahora. Niños tirados en bolsas en la basura. Madres descuartizando a niños. Y maldad por doquier, y el amor se lo ha comido un burro. No está, no existe. Es otro cumplimiento de profecía. Y tenemos también la apostasía. Y cuidado con esto. Muchos están cayendo en esto de la apostasía. Vemos la gran apostasía de Occidente. Occidente en conjunto es un apóstata. Porque los cimientos de la civilización occidental, aunque las bases fueron greco-romanas, los griegos y los romanos, después fue el cristianismo. El cristianismo fue el que tumbó al Imperio Romano. Y pusieron las bases cristianas en las naciones. Otra cosa es nacer de nuevo, pero se pusieron. La civilización occidental, teóricamente, entre comillas, fue y dice que es cristiana. Ya no es cristiana. Ya es secular. ¿Sabéis esto? Se ha cambiado la moral judeo-cristiana por el secularismo ateo, filosófico, humanista. ¿Me entendéis? Y ahora hay ideología y vientos de doctrina, ya no cristianas, sino completamente anticristianas y diabólicas, que dicen que el cristianismo tenía que ser extinguido y la iglesia quemada. Eso lo ha dicho recientemente alguien de cierto partido. Hay que quemar la iglesia. Lo acaba de decir antes de ayer, una. Cuidado que esto es política. Pero estoy diciendo esto porque para que sepamos en el tiempo que estamos. Cuidado con el ecumenismo. Pedro, y esto no hay que quitarlo. Es una trampa. ¿Yo cómo voy a tener comunión con un brujo que dice que su Dios es el diablo? ¿Y cómo voy a yo tener comunión con alguien que niega la deidad de Cristo? ¿Cómo me voy a juntar? Pues ese es el ecumenismo, juntar a todos, todo el mundo bueno. Pues no, señor. El cristiano nacido de nuevo, responsable con la defensa de la doctrina y de la fe, no se puede casar con cualquiera. No puede tener comunión con cualquiera. Y hay un engaño sutil, terrible, donde están cayendo muchos que dicen: la doctrina nos separa, el amor nos une. Pero si la doctrina es diabólica, es mentira que haya amor, porque el amor tiene que defender la doctrina de Dios y la palabra de Dios. No sé cuántos visteis en la inauguración del túnel San Gotardo. ¿Visteis alguno? Es que ahora se me ha ido la onda de cuántos años hace. No hace mucho tiempo. Quien haya visto eso, ha visto el infierno manifestando ya sus cartas. Ahí se ponía que Cristo perdería, adoran al diablo, y ahí estaba Angela Merkel, que dicen que es cristiana, y no se levantó para irse, se quedó. ¿Recordáis? Y había detrás de ella un brujo con una insignia del diablo aquí, porque eso lo ha hecho el infierno. Y lo que estaban presentando en esta inauguración del túnel es lo que quieren imponer en el mundo entero.
erradicar la fe y poner la brujería, el ocultismo y la adoración al diablo. Gracias, Pedro. Mira, por favor, os invito a que lo veáis en YouTube. Inauguración del túnel de Suiza. Espero que tengas madurez, vayamos a que caigas ahí también, ¿eh? Si eres capaz, tú míralo y ve interpretando en qué tiempo estamos, qué hora es, en el reloj de Dios. Rebelión. ¿Habéis escuchado esto? Rebelión no es sedición, es rebelión. Y esto también es parte por doquier en las escuelas. Yo lo he dicho, yo tengo un primo ya jubilado, maestro, que se jubiló ya, yo qué sé, hace 15 años. Y dice que no podía luchar con los alumnos ya en la escuela, que no podía. Porque claro, la ideología, que eso es política, la ideología izquierdosa, le dicen a los alumnos que le hables de tú al profesor y le decían a mi primo, ¿qué pasa, tronco? Yo lo nunca he visto. Colega. Entonces, cuando el profesor diga silencio, dice, tú lo dirás tú. Yo tengo un amigo maestro, jubilado también, que entró con esta filosofía para ganar a los alumnos y él entraba diciendo para ganarlos, ¿no? Para a ver si con esta técnica podía llevarlos a que obedecieran. Y un día dice, pues esto no funciona, voy a entrar como un maestro serio. Buenos días. Y dijeron lo de, ¿qué pasa, tronco? Y dice, si no, y empezaron a reírse y dice, si seguís riendo, no hay recreo. ¡Ah! Más carcajadas. Y dicen los alumnos, ya lo veremos. Y llegan las 12, suena el timbre y dice, aquí no sale nadie, no habéis portado bien. Y empezaron con las sillas rompiendo los cristales. Pero niños de 10 años, 8 años, empezaron a romper, a destruir todo. Y dijo mi amigo, bueno, venga, hay recreo, venga, tampoco es para tanto. Este es el tiempo. Este es el tiempo que estamos viendo. La rebelión, que lo dice San Pablo en la lista negra profética en los postreros, has de saber, oh Timoteo, que en los postreros tiempos habrá hombres rebeldes contra los padres. Se ha perdido la autoridad al padre, la autoridad a la policía, la autoridad a todo el mundo. Eso es un cumplimiento profético que lo estamos viendo. Tenemos que despertar. Veremos violencia y más violencia. ¿Habéis visto en Cataluña? ¿Era violencia eso o no? Pero ellos que dicen, no, somos pacíficos. Somos gente de bien y de paz. Y Barcelona ardiendo. Y Gerona y tal. Y ya no hay respeto, no hay temor. Cortan una autovía, la autopista para ir a Francia. No pasa nada. ¿Y la policía? Mira por otro lado. Estamos viendo cosas que no se habían visto nunca. ¿Cierto o no? La violencia en las escuelas, el bullying. Se están suicidando niños, adolescentes, por la ¿cómo se llama? El bullying en inglés, ¿no? Bueno, la violencia, vamos, es que estamos en España, hombre. Por la violencia en los pasillos de la escuela y la intimidación a las chicas. Y se ha suicidado una chica, se suicidan, chavalas. Y no pueden hacer nada los maestros. Y las autoridades están dando, en nombre de una supuesta libertad, están creando una manifiesta rebelión. Tú no querrás eso, ¿no? ¿Querrás eso tú? No lo queremos. Nosotros vamos por otro camino diferente. El camino del amor, el camino del bien, el camino de hacer el bien, el camino que es Jesucristo el Señor. Entonces, en el segundo tiempo del primer tiempo, del presente, de los cumplimientos proféticos que estoy diciendo, entenderme bien,
que fue a partir de Cristo, se han ido cumpliendo cosas, profecías, y queda la tralla de cumplimientos que ya estamos viendo cumplimientos ahora en esta recta final que irá en aumento, como los dolores de parto y la higuera, Israel y los enemigos y el Salmo 83 y todas esas cosas. Iremos viéndolo en aumento, y cuando lo veamos no nos asombremos diciendo qué mal está el mundo. Pues claro que está mal. Si es que el príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo. ¿Cómo quieres que esté? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando veamos estas cosas? Pues mantenernos nosotros, mantenernos para ser salvos nosotros, amén, para consolidar nuestra fe en Cristo y para arrebatar de las tinieblas a cuantos más podamos. Si estamos viendo esto y tú te callas, ¿sabes una cosa que va a pasar? Yo he dicho aquí que la salvación no la vamos a perder, ¿vale? Pero coronas y premios sí podemos perder. Porque si tú sabes esto que estoy diciendo hoy y eres receptor de la confianza del Espíritu Santo para que tú entiendas esto que se te concede a ti y no se le concede a millones y millones de personas, incluidos políticos y diplomáticos y filósofos, y se te concede a ti y a mí, tenemos que decirlo fuera de aquí. Tenemos que intentar arrebatar del fuego cuanto más podamos. Utiliza los medios, utiliza las herramientas que tienes. Y di como Pablo, cuando el Señor lo llamó, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Vete a la calle derecha y allí se te dirá lo que has de hacer. Y si tú te has salvado, el Señor quiere comisionarte. Tenemos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No te estoy diciendo que acojas mañana un avión y te vayas al Cuerno de África. Sí, se llama el Cuerno de África. O te vayas a la India, o te vayas... No. Pero tú, ¿cómo te vayas a la India y te vas a África si no le hablas a tu vecina? Háblale a los vecinos, háblale a la tendera, háblale al panadero. Yo lo hago. No lo digo aquí, no lo hago yo lo hago. Por donde paso, hablo. Hazlo tú también. Y esto es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Si sabemos el tiempo que está, si podemos decir, queda poco tiempo, entonces sirve más al Señor. Acelera el servicio. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una canción. Ha tardado el mensaje 1 hora menos que una película mala. O sea que no me regañéis.